Son imágenes del conflicto armado. Época que marcó la historia de El Salvador y la de miles de personas. ¡El pueblo unido jamás vencido! Entre ellas periodistas que pusieron en juego su vida para informarle al mundo lo que ocurría en el pulgarcito de América. Hombres y mujeres que por años literalmente vivieron entre las balas. ¡Ahí hay prensa! ¡Ahí hay prensa! ¡Ahí hay prensa! ¡Se metió! Información. Cuando las balas le silban a uno, da miedo. Pero en aquel momento uno era... 14 de enero del año 2022. Muy buenas tardes, Sergio. Es un placer tenerte en nuestro segundo programa del año, aquí en tu Onda Club, una radio de tu estilo. Y hoy, esta tarde, antes de tu presentación, quiero que esta tarde hagamos un análisis y hablemos de aquel 16 de enero del año 1992. No sé si recuerdas algo histórico. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Víctor. Gracias, muy fino, por tomarme en cuenta, y a los amigos televidentes y radioescuchas también por pues darnos la oportunidad de pronto para escuchar los juicios de desvalor sobre la base de conocimientos sobre determinados tópicos. Hace 30 años, Víctor, que es la conmemoración de que tú estás haciendo, fue sin lugar a dudas un tema histórico. Ese 16 de enero del año 92, Sergio, no solo estableció un proceso diferente en el país, sino que puede considerarse un hito en la región, ya que motivó a países como nuestro vecino Guatemala a su proceso de paz. También fuimos parte de asesorar al pueblo de Colombia. ¿Será un hito? Sí. Lo que se dio en el país surgió como un punto de referencia, Víctor, para otros países centroamericanos como Guatemala, que acto seguido vino precisamente a suscribir los acuerdos de paz. Fíjate que este evento histórico, irrepetible para nuestro país, tiene una eventualidad muy marcada, por cuanto estamos viendo que en 1821, el segundo intento desde Gonzalo Gainza, recuerdo, de los movimientos emancipadores, que nosotros nos habíamos anexado a la República Centroamericana, que estaba unida, pero básicamente dependíamos de la colonia de España. Fue precisamente en ese efecto en dominó que se empezó a dar la independencia de Centroamérica, viniendo desde México, siguiendo posteriormente con Centroamérica. ¿Por qué te estoy mencionando esto? Porque precisamente la corona española en aquel entonces estaba debilitada. La independencia no se ganó en aquel entonces con balas, no corrió la sangre, fue mentira. España, que tenía un pie acá precisamente porque había descubierto y colonizado América, o muy buena parte de esta, ya no podía sostener el embate precisamente porque estaba siendo embestido en Europa dentro de una guerra, y las guerras mantenerlas son caras. Por lo tanto, así se fue quitando la dependencia y se declaró la independencia de un segundo intento que se dio precisamente, básicamente en nuestro país, donde los próceres, nosotros ya hemos hablado de eso también, de cómo es que se dieron las cosas en nuestro país. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque lo hemos abordado en otra oportunidad y tiene muchos elementos o similitudes precisamente con el tema de los acuerdos de paz. ¿Qué tiene que ver esta situación? Precisamente porque a iniciativa de lo que El Salvador hizo, luego fue emulado por Guatemala con una porción territorial muchísimo más grande que El Salvador, pero con una guerrilla que estaba precisamente a la alza. Yo recuerdo, Víctor, cuando entrevisté a Álvaro Aguilar, aquí en El Salvador y en Guatemala, el vocalista de Alush Nahual. Recuerdo que estábamos nosotros en un lugar, en un club, y pasamos mucho tiempo platicando con él, al igual que lo hice yo con Maradona de fútbol en un hotel. Pasamos hablando más de una hora, como también en el terreno de juego, como al nene Teófilo Cubías, a los hermanos de Boer, etcétera, el pibe Valderrama, que vinieron.
pero también en el exterior, que he tenido la posibilidad de compartir con otras personas o con los líderes más prominentes, entre comillas, que El Salvador ha tenido, que también hemos podido conversar. Recuerdo en aquel entonces, Víctor, que yo le preguntaba a Álvaro Aguilar: Álvaro, ustedes fueron el cuadro o el conjunto musical en auge o en boga precisamente en el conflicto armado de Centroamérica. Los contras con los sandinistas en Nicaragua, también teníamos precisamente el tema del conflicto en Guatemala y en El Salvador. Nosotros. ¿Qué pasaba cuando ustedes iban a ciertos lugares y dominados por la guerrilla de nuestro país, de Nicaragua o Guatemala, y empezaban con alto al fuego? ¿Sí? Y se retiraron los ejércitos extranjeros y solamente quedaron los contras y los guerrillas. Entonces era una canción de protesta. Y alto al fuego, cese al fuego, somos territorio centroamericano. Fue una de las canciones emblemáticas, como una gran cantidad que tuvieron precisamente este conjunto representativo de Centroamérica, los hermanos Chapines, y me decía: fíjate que nosotros íbamos a estos lugares, y me confiaba él que al contrario nos recibían muy bien, por el mismo temor donde ellos iban a dar este tipo de show y presentaciones, porque era en su momento era el conjunto musical de boga, de moda, si lo querías decir, que tenía un peso tremendo. Yo recuerdo Álvaro Aguilar, a Luz Nahual, cuando venían al país, wow, en el tiempo de guerra. ¿Por qué te menciono esta situación? Y es porque Guatemala siguió el ejemplo. Sin embargo, cuando en Colombia firmaron con el presidente, recordás tú, que le dieron inmediatamente el Premio Nobel de la Paz, que Álvaro Uribe se opuso precisamente a esto, al presidente Colombia dijo no, mediante una votación pública: nosotros no vamos a repetir los errores que El Salvador realizó. Listo. ¿Por qué? Porque los acuerdos de paz como tal no abordaron otros conceptos importantes como una reforma económica. Pero muy probablemente, Víctor, ese día, fin de año de 1991, allá que se suscribió los acuerdos de paz en Nueva York, y que yo he hablado, por ejemplo, con el periodista que estuvo en aquel entonces, Rafael Domínguez, y que fue el que pegó la llamada a El Salvador. Yo recuerdo que en la radio estábamos escuchando y todos celebramos. A mí se me erizó la piel porque en la casa vivimos la ofensiva final hasta el tope, que fue precisamente la incursión de activistas clandestinos que habían estado la guerrilla al margen de las leyes, y que en determinado momento trataban de llegar precisamente al poder como una última intentona que ellos estaban realizando. Sí. En aquel entonces, en la ofensiva final, determinada hasta el tope, y que lamentablemente tuvimos la muerte de los jesuitas en el complejo de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, y que fue a manos no de ellos, sino que del ejército. Recuerdo una vez conversando con Dagoberto Gutiérrez, o con la mayoría de firmantes de los acuerdos de paz, Dagoberto Gutiérrez me decía: Sergio, ese fue un gran error por parte del ejército, porque los mataron a los jesuitas, y los jesuitas cuestionaban al gobierno, queriéndole achacar, acá por ejemplo, mira, sí, los movimientos de acercamiento que habían estado teniendo precisamente en la juramentación para la comisión que iba a viajar a Nueva York, Óscar Santamaría, ahí estaba estos dos caballeros, que ahorita se me va, como el expresidente de la Corte, Contreras, y Beltrán también, David Beltrán, que iba a Galindo a viajar. Estos eran las postales, lamentablemente, del dolor que nosotros vivimos. Sí. Y la contraparte, ahí estaba Salvador Sánchez Serén, ahí estaba Sancho, ahí estaba, correcto, ahí estaba Shafiq Handal, y todos los que se empezaron a sentar. Ahí estaba la esposa del presidente de La Paz, Carlos Salinas de Gortari. Yo he estado, Víctor, allá en el castillo de Chapultepec, y cuando yo he estado allá, de verdad que a mí se me erizó la piel. Boutros Ghali fue la persona encargada de las Naciones Unidas,
Ahí la firma fue realmente impresionante, ver la reconstrucción de nuestro país. Ese año tuvimos un crecimiento de un 6% nunca antes visto del banderillazo de salida. Fue increíble realmente de cómo los mensajes, un 16 de enero de 1992, el presidente Cristiani, como una persona de altura, baja, rompe el protocolo a felicitar a Dagoberto Gutiérrez, a todos los que en determinado momento, Salvador Samayoa, podrían haberse considerado como los opuestos a ellos, ¿no? Gente que en algún momento mató a salvadoreños, pero que también lo hizo la Fuerza Armada, porque se dio en el contexto de la guerra, abusando por supuesto del poder ambos. Llegó a besar a su esposa Margarita de Cristiani y fue realmente un verdadero show cuando Francisco Merino, el vicepresidente, lo acompañaba. Todo inició por medio de este hombre. El ingeniero José Napoleón Duarte. José Napoleón Duarte, que hasta fue secuestrada su hija Inés. Perdió Inés Duarte, perdió un dedo. Acá estaba a quien tuvo el gusto de conocer, el expresidente de la Asamblea Legislativa, Ricardo Alvarenga Valdivieso, sí. Un tipazo, yo lo conocí. ¿Cómo se llama? El presidente Cristiani, el 1 de junio de 1989, ya dando declaraciones de cómo habían alcanzado precisamente aquí, como estaba asumiendo él acá como presidente, pero posteriormente, y que prometió dar todos sus esfuerzos. Recuerdo muy bien, porque me erizó la piel, Víctor, y yo he estado en ese lugar, imágenes de, bueno, esto fue parte del conflicto de cuando la guerrilla desplomó por medio de Gerson Martínez, el Puente de Oro y el Puente Cucatlán, es más que evidente, pero todos los actos iniciaron en Cesor y La Paz por medio del ingeniero José Napoleón Duarte, sí. Quien no alcanzó la paz. Y que para muchos el pionero de la paz. Claro que él fue. El otro solo llegó a poner la firma. Por supuesto, eso es como que nosotros hablamos acerca de ciertos actores de la Biblia que tuvieron un papel protagónico, pero al final no llegaron, sí. Y otros fueron como los que... Como Moisés, que no vio su tierra prometida. Ok, listo. Entonces, claro, entonces tú ves estas postales de la pasión, pero Víctor, esto solamente me recuerda de la misma manera cuando yo estuve en Francia, en el castillo de Versalles, porque ahí fueron suscritos los tratados de Versalles después de la Primera Guerra Mundial, en el cual se puso punto final a estas embestidas o incursiones, y la gran perdedora fue Alemania. Y es lamentable porque de la misma manera en que yo observo ahora que en mi país no se quieren respetar los acuerdos de paz, de la misma manera los acuerdos de Versalles también no fueron respetados por Hitler. Sí. Adolfo Hitler inició una segunda incursión de una segunda guerra mundial, arrasando Polonia, Varsovia, que es la capital, Sergio, que es su vecino. Perdón que te interrumpa. Cuando tú dices, aprovechándose no se quieren respetar los acuerdos, ¿cuáles han sido los beneficios que tú recuerdas de los acuerdos de paz para el pueblo salvadoreño desde 1992 hasta esta fecha? El primer beneficio es que nosotros dos estemos aquí. Sí. Y que no venga la Fuerza Armada ahorita a ponernos una bola ni a callarnos, ¿sí? Ese es el primer beneficio que nosotros tenemos. ¿Qué es lo que se alcanzó con los acuerdos de paz? Dicen que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Dice el adagio o el dicho que en determinado momento hemos escuchado nosotros muchísimas veces, y en efecto así es. Cuando una persona no se quiere comportar bien y pierde el empleo en la empresa, después lo valora. Cuando una persona es expulsado del colegio, después lo valora. Y entonces dice, hubiera hecho mejor las cosas o hubiera dado una mía más. ¿Dónde quiero llegar con eso? ¿Qué es lo que se dio en el conflicto armado y qué es lo que nosotros ganamos, Víctor, después de haber alcanzado los acuerdos de paz? Y estaríamos nosotros hasta este momento. Que el Consejo Nacional de la Judicatura pasa a ser el el Consejo Central de Elecciones pasa a ser el Tribunal Supremo Electoral. ¿Cuál es la diferencia conceptual? Porque si usted no puede definir conceptos, que Dios lo bendiga. Es que antes se robaban las elecciones. Sí. Y entonces nosotros vemos un decía mi abuelita diferente. Que a punta de pistola lo llevaba a la guardia a votar y vas a votar por este coronel. Claro, y después, no se va, decía mi abuelita. Las urnas se perdían y las papeletas tú las podías ver que no las contabilizaban y las dejaban tiradas en la calle cuando tú ibas en el carro.
punto número 1, el Consejo Nacional de la Judicatura se da precisamente para los jueces, para la formación. ¿Qué otra institución nace La importante? Policía Nacional Civil. La Policía Nacional Civil, y es algo importantísimo que nosotros estamos viendo ahora y que preocupa a muchísimas instituciones de rango internacional, pero particularmente a El Salvador. La Policía Nacional Civil nace como un cuerpo de seguridad civil por reformas a la Constitución, donde la Fuerza Armada, altamente cuestionada y que genera precisamente el conflicto bélico armado por los diferentes gobiernos dictatoriales y los diferentes golpes de Estado que se dieron en ese entonces por medio de la Fuerza Armada, que imponía presidentes y quitaba presidentes, ¿sí? Se había de desplazar precisamente a un plano únicamente de seguridad de la soberanía del país. Y la Policía Nacional Civil iba a asumir un rol protagónico para la seguridad pública y ya no las personas que estaban anteriormente. ¿Cuál es la diferencia? Que iba a darse también la organización de un ente colegiado, ya vamos al ámbito político, Sí. de un ente colegiado para la formación de los policías. ¿Y esto cuál es? La Academia Nacional de Seguridad Pública, Sí. que iba a formar a policías antes de tirarlos al ruedo o Y, al en derecho, terreno. y formarlos en derechos humanos. En Porque derechos nace humanos. la PDH también de ahí, La- la Procuraduría de los Derechos Humanos. Sí, de los acuerdos de Ajá. paz. Entonces, este ente colegiado, la Academia Nacional de Seguridad Pública, que estaba antes en aquello que conocíamos como la CETIPOL, Sí, Santa Tecla. en Santa Tecla, claro, y que formaba precisamente a elementos en diferentes disciplinas. Y uno de ellos, Víctor, es en el agotamiento de comandos verbales antes de proceder precisamente a utilizar una arma de fuego o someter a una persona, que es importante el formarlo, una instrucción notoria sobre esto para evitar errores y evitar también, por supuesto, el cometimiento de delitos por parte de un agente de la autoridad y también, por supuesto, evitar el que se dé una laceración a un derecho humano. Fíjate bien qué importante lo que te estoy diciendo y tú lo formas. ¿Por qué? Porque para poder sacar una arma de fuego, que la tenés que utilizar muy bien y saber disparar, debes de estar también en una formación física idónea para poder Mental. seguir, claro, a una persona que ha cometido delito, pero no puede ser una persona que esté gordito, Sí, pasado de libras. sí. Listo, por lo tanto hay una formación también con relación a eso. Una disciplina y una sujeción a la autoridad era importante, pero adicionalmente, Víctor, sobre todas esas cosas, debe de ser la acción que va a mostrar proporcional y no desproporcional a la acción que está presentando una persona. Tú no podés venir y ocupar un cohete, un low antitanques ante un zancudo. Es desproporcional. Tú no podés sacar una arma de fuego ante una persona que te está amenazando, pero sí la podés utilizar ante una persona que tiene un machete en la mano o que tiene un rehén. Todas ese tipo de situaciones, la formación, listo. Una vez dicho esto, eso es la importancia de este cuerpo colegiado. Pero la Policía Nacional Civil se vio infiltrada muchísimas veces por cuestionamientos de crimen organizado. Se dio categóricamente, yo no sé si tú recordás, por ejemplo, en su momento, Víctor, cuando se dio aquella investigación por Zaira Navas. Mandó la Asamblea Legislativa, conformó una comisión y le mandó a pedir los expedientes y los tuvo hasta que estos prescribieron. ¿Y esta comisión quién la hizo? Los mismos diputados que ahora están con este gobierno. Entonces, nosotros no podemos decir que la policía no ha funcionado cuando los mismos de siempre nunca se han ido del país. Se deformó. Nunca. Los mismos de siempre solamente saltaron de barco. Los mismos de siempre tú no los has quitado. Solamente saltaron de... Ok, una vez dicho eso de los acuerdos de paz, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, tan importantísimo precisamente como parte del Ministerio Público.
La Procuraduría Sí. General de la República, que antes era la Procuraduría de Pobres, le llamaban, Sí. y que era peyorativo el tema, porque cualquier otra persona puede ir y no necesariamente ir a buscar la tutela de un derecho jurídicamente vulnerado, y no necesariamente tú sos una persona de escasos recursos económicos, sino que has decidido precisamente ir con esta institución. ¿Qué otras instituciones dentro de El rol de la Fuerza Armada. el rol de la Fuerza Armada, que es lo que nosotros ya señalamos? Sí. Pero nosotros vemos ahora que lamentablemente... Pero, perdón, hay un tema que no se nos vaya a dejar. Nace los partidos políticos. Cuando tú dices se transforma el Tribunal Supremo, nacen partidos políticos, como el Frente Farabundo Martí. Sí, nació el FMLN, el Frente Farabundo Martí, por acuerdo precisamente de esta instancia, pero también incorporado dentro de la Constitución de la República y siendo ratificados. El FMLN nace precisamente de esto para darle la oportunidad y decirle, mire, ustedes quieren luchar por este país, háganlo desde un sector donde ustedes van a tener incidencia, pero ya no derribando ustedes la infraestructura de un país o lacerando aún más la economía de un país o la cantidad de muertes. Ahora, Víctor, es importante decirlo. El FMLN llega al poder en el 2009 del Ejecutivo por medio del candidato foráneo que ellos habían planteado como un outsider del periodista Mauricio Funes, que para mí, a título personal, yo te lo he dicho, no es santo de mi devoción, cae en una categoría delincuente. ¿Por qué? Precisamente porque él representó un cambio anhelado, representó la oportunidad del FMLN de decirle, vaya, listo, hoy vamos a ver que no es lo mismo llamar al demonio que verla llegar. Hoy pase adelante, hoy usted va a dirigir este país, porque usted peleó 12 años y un poco más en una guerra fratricida, donde usted acabó, yo muchísimas veces yo le dije, y te lo voy a volver a repetir, y ahí están grabadas mis intervenciones en diferentes tribunas o palestras de entrevista política, que la cual nosotros hemos acudido bajo las invitaciones diversas que nos han hecho durante todos estos años. Víctor, el FMLN sometió a un país a un conflicto armado, es valedero como en Bosnia, Herzegovina, Kosovo, Afganistán, como han ido a las armas precisamente en diferentes lugares. Es un tema que era necesario. No, las autoridades en aquel entonces vieron de menos la formación de ciertos grupos, porque el FMLN fue conformado por la unificación de varios grupos que perseguían aparentemente un fin común, ¿cierto? Entonces tú ves a ciertos dirigentes que conformaban y que después se unieron esos grupos, ¿cierto? Y que ellos dieron el nacimiento al Frente Farabundo Martí, que fue, Farabundo Martí lo ocuparon, que fue una persona que peleó por los pobres en este país y que de ahí retomaron el nombre, Sí. ¿verdad? Como las Mélidas, etcétera, gente excepcional, exponencial en su momento, como yo le puedo decir a usted, por ejemplo, porque yo estudié en la Escuela Unificada Alberto Maferrer. Yo recuerdo que Alberto Maferrer tenía muchísimas obras y una de ellas se llamaba el Minimum Vitae, pero también estaba el dinero maldito, por ejemplo. ¿Tú recordás? Yo en aquel entonces yo leo que un candidato a la presidencia utiliza a Alberto Maferrer como una plataforma para poder llegar a la presidencia y le dice a Alberto Maferrer que él va a implementar el Minimum Vitae. ¿Qué significa? El mínimo de vida, el salario mínimo, que es lo que tú necesitas para poder subsistir en este país. Víctor, solo utilizó a Alberto Maferrer y nunca más lo volvió a atender, ni tampoco implementó el Minimum Vitae. Nosotros se lo decíamos muchísimas veces a la gente, tenga cuidado porque después de ir a votar usted ya no vale nada. Listo, entonces en esa misma dinámica de lo que ha venido pasando año con año, siglo con siglo, y que la gente simple y sencillamente no quiere estudiar, y estudiar no duele, y vuelve a repetir lo que muchas veces se ha realizado en la historia, como que yo ya te traje a usted
el tema de Versalles. Sí. Víctor, se vuelve a repetir en nuestro país, en el mundo entero, cuando llega una persona con cantos de sirena y empieza a subir a la voladora y a embestir, no a la mapachada, a la mazacuatada. Pero lo suben y lo suben y lo suben. Y piden otra vez otro ticket para que vuelvan a subir. Para permanencia voluntaria. Permanencia voluntaria, listo. Y entonces, dentro de esa dinámica, ya te planteé lo de Alberto Maferrer para que tú lo veas, una figura emblemática en nuestro país, muy respetada, que lamentable fue sinceramente. Ok, volviendo entonces, Víctor, los acuerdos de paz se dieron para acallar las balas. Solo el que ha pasado, Víctor, eso sabemos qué significaba. Sí. Pero volviendo a lo que te estaba planteando, Víctor, muchas veces yo cuestioné a Mauricio Funes porque él tuvo la posibilidad de pasar a la historia como un estadista. ¿Cuál es la diferencia entre un estadista y un político? Que el político piensa en la próxima elección y el estadista piensa en la próxima generación. A él no le interesa hacer acciones que le van a dar réditos políticos. Esa acción que voy a hacer es buena para mi pueblo y para mi país. Sí, no me va a dar réditos políticos. No, no me importa. Es decir, andar regalando lo que no es tuyo por un populismo mediocre como lo que nosotros hemos visto por años, cuando simple y sencillamente estás descuidando ciertos indicadores internacionales como para poderle apostar a un tercer compacto de la cuenta del milenio como Fomilenio. El estarle apostando a un populismo para mantenerte en la ampliación de un cuerpo represivo, que no es preventivo, es represivo como la Fuerza Armada, y quitarle un presupuesto a educación, a salud en el tiempo de pandemia, cuando se han disparado los casos de COVID con ciertas variantes, cuando le has quitado $3 millones a la Universidad Nacional, y fue una promesa que se hizo en el campus de la Universidad Nacional, cuando le has quitado a diferentes instituciones como por ejemplo el combate, la institución que rige el combate y erradicación de la pobreza, también fue recortado, sí. Pero le aumentas a publicidad, pero le aumentas a otros sectores, simple y sencillamente es un tema bochornoso y lamentable. Punto número 1, es eso lo que tiene que hacer un estadista. Mauricio Funes había llegado con una gran expectativa, pero con un gran miedo. Uy, va a llegar la guerrilla, pero la guerrilla lo matizó. Trajo a un periodista que nos representaba a todos nosotros. Sí. Ojo, se lo voy a volver a decir, llevó a un periodista como candidato que nos representaba a todos los periodistas para dejarnos bien parados, y que ya veníamos el primer descalabro de un periodista como Tony Saca, que fue narrador deportivo. Yo también lo fui en el Canal 4, narrador deportivo. Mauricio Funes era entrevistador, yo también he sido entrevistador. Y entonces cuando alguien trata de descalificarme, lo que yo les podría decir es, perdón, yo soy abogado, soy un profesional, los otros solo eran bachilleres. Una vez dicho ese tema, sobre el análisis mismo de lo que estamos planteando, y con mucho respeto a mis colegas, porque las críticas no son de mis colegas, son de los troll center y de la mazacuatada, como yo le digo, gente que no da la cara o que es ficticia. Se esconden. El FMLN tuvo la oportunidad inmejorable para haber realmente hecho cosas muy importantes. Ya voy a ir con Shafiq Hijo, porque no puedo pasar por alto la palabra que él acaba de decir, sí. Donde las marchas alguien las estaba financiando. Sí. Víctor, no podemos terminar esa entrevista y me recordás. Entonces, lo que le cuestionaba en su momento al llegar en el desempeño de sus funciones y posteriormente fue, el FMLN metió a este país en un conflicto armado, Víctor, un poco más de 12 años, donde se acabó la economía, donde muchísimos salvadoreños se fueron con desplazamientos forzosos del interior para la capital, en el interior donde teníamos un desarrollo productivo con, por ejemplo, el granero de Oriente, Usulután, y tuvieron que ir huyendo de Usulután, ya sea para la capital o para Estados Unidos o para cualquier otro destino. Teníamos nosotros la ganadería en Oriente, teníamos en el norte de nuestro país una ganadería muy pudiente. El Salvador no tenía deuda externa, teníamos 0 en el tiempo de Maximiliano Hernández Martínez. 0, Víctor. Y las obras más emblemáticas que nosotros hicimos, le estoy contando todo esto
para que usted tenga una idea de lo trascendental que fueron el conflicto armado, los acuerdos de paz, pero particularmente salir a la palestra diciendo que no quiere respetar los acuerdos de paz. Y se lo voy a explicar con crayolas y plastilina para que Dios en su infinita misericordia pueda investirlo con el Espíritu Santo y que ese cerebro calcomido por los microbios de la ignorancia pueda, por lo menos una vez en la vida, pensar sanamente. Te lo voy a plantear. El FMLN, aquí estuvo la empresa Texas Instruments, tecnología de punta, que es equiparable a hablar como ahora y decir Apple. Texas Instruments, tú te recordás de aquellas calculadoras científicas. Aquí se hacían los relojes en el Boulevard del Ejército, pero también estuvo la empresa holandesa Philips. Sí, Philips, la que hacía televisores y radios y línea blanca y utensilios del hogar. Aquí estuvo. Todo eso se perdió. Todas las obras, infraestructuras como las represas, como el Aeropuerto Internacional Óscar Arnulfo Romero y Galdames, como los puentes de Oro y Cuscatlán que la guerrilla botó, como los túneles del litoral, etcétera, se hicieron con fondos propios, sin préstamo. La carretera al aeropuerto es así, hay que ser honrado. Se hizo por medio de un préstamo al gobierno de Japón, que habían peajes donde usted llegaba en el carro y pagaba para poder pagar la calle de primer nivel. Esos asocios públicos privados era lo que nosotros aspirábamos en su momento, listo. Eso era lo que nosotros teníamos. ¿Qué más teníamos nosotros que se perdió en el tiempo de la guerra? Se perdió en el tiempo de la guerra que en 1962 vino el Barcelona de España, el Botafogo, el Bon Suceso, el Colonia con la migajita Libarsky. Esos eran los clubes que venían a este país. El Botafogo con Garrincha, el Santos de Pelé con Pelé, el Barcelona de España. Esos eran los clubes y grandes jugadores que de pronto ya no venían por temor a las balas, a que lo fueran a matar, artistas internacionales. Una vez le comento todo eso, de cómo se dañó la economía, porque fuimos el primer país en ir a un mundial. De hecho, se le conoció mal llamada guerra del fútbol con Honduras cuando no tenía nada que ver en el mundial del 70. ¿Por qué? Porque antes la migración no era para Estados Unidos de salvadoreños, sino que era para Honduras. Y los catrachos estaban tratando mal a los salvadoreños, como lo hicieron en su momento, no a ese nivel, pero sí inició cuando Hitler empezó a vender miedo, terror y odio, cualquier parecido, coincidencia, miedo, terror y odio, cualquier parecido es coincidencia, de que decía que Alemania no era floreciente económicamente ni pujante porque los judíos le estaban quitando toda la ganancia y se da la noche de los cristales rotos. En esa misma dinámica se da en Honduras y entra el ejército a Honduras con el Chele Medrano y tuvieron que recular, retroceder y entonces el desfile, ¿a dónde fue? En el Boulevard de los Héroes. Por eso se le llamó el Boulevard de los Héroes, por Metrocentro. Si usted no lo sabía, simple y sencillamente, que lea tiene que leer un poquito para que ya no se lo bajen, para que ya no le suban a la voladora, dame paja valija. Cuando yo digo dame paja valija es andar a darle paja tú. Listo, una vez dicho eso, que te he planteado, Víctor, ¿qué es lo que esperábamos de Mauricio Funes y del FMLN? Primero, que honraran todo lo que habían dicho, lo cual fue paja. Segundo, que modificaran todo lo que no habían podido modificar en los acuerdos de paz, porque se quedaron ciertos apartados inconclusos como una reforma económica, no lo hicieron. El FMLN se acopló a la misma dinámica perversa que había traído el Partido Arena y que por eso lo quitaron, por todos los abusos que habían hecho y porque el Partido Arena muchas veces hablaban de la política del rebalse. Me recordás, es que cuando empieza a rebalsar... Nace la esperanza, me acuerdo que hay campaña con Mauricio Funes, pero la esperanza de quién. El pueblo 30 años después sigue el mismo, más empobrecido, la canasta básica más cara. Y en efecto, erradicaron la pobreza, pero de la casa de ellos. La de ellos. Sí, entonces, sí. Víctor, después voy a volver a aterrizar con esto. Víctor, el FMLN con Mauricio Funes y luego con Salvador Sánchez Serén, que lo pusieron porque representaba un líder histórico de la firma de los acuerdos de paz y también del conflicto armado. Listo, el FMLN, Víctor, nos metió
en un conflicto armado donde se acabó la economía de este país, donde muchas personas perdieron la vida, otras fueron mutiladas, como nosotros vemos ahorita a los excombatientes. No les cumplieron, Víctor. No les dieron lo que les iban a dar para volver a retomar a los excombatientes que dejaron su vida tirada, su educación y su familia. No les dieron terreno, no le dieron un tema económico. Sí, algunos, hay que ser honrados, no cumplieron, pero mataron gente. Un conflicto armado donde se perdieron más de 70,000 vidas. Otros simple y sencillamente desapariciones forzosas, como los cementerios Pero siguen clandestinos desapareciendo de actualmente, hoy. claro. Desplazamientos forzosos. Gente que se tuvo que haber desintegrado de su familia y dejar a su familia y a sus hijos tirados por irse a trabajar a Estados Unidos cuando la economía en este país no daba la posibilidad para salir a... Para esa babosada de gobierno, Víctor. Para esa babosada de gobierno, el FMLN nos metió en ese conflicto armado. Alguien podría decir en la calle, para esa basura de gobierno, yo no lo voy a decir porque mi altura no me lo permite, aunque yo ya lo dije, pero no lo voy a decir, aunque ya lo dije, no lo voy a volver a decir. Para eso para este gobierno de Funes altamente cuestionado y Salvador Sánchez, para eso nos metieron en el conflicto armado, Víctor. Listo. Una vez dicho eso, vámonos a los acuerdos de paz. ¿Qué gana el país? El país ganó en que nosotros podamos tener una libertad de expresión y que no te vayan a traer o la democracia, como le llamamos. Y que no te manden a traer a la casa. Por ahorita. Que tú puedas emitir el sufragio en alguna medida, el sufragio mucho más controlado que antes. Sí. Por toda la tecnología y por los observadores internacionales. Antes se robaban las elecciones. Una de las elecciones que se robaron fue a Roberto Dawison. Se la robaron. Sí. Por supuesto que sí. Que no te fueran a traer que no atentaran en la calle contra tu persona. ¿Sí? Una gran cantidad de situaciones como el respeto a los derechos humanos, la libertad de expresión. ¿Sí? El que volviéramos nuevamente a una dinámica económica. Ya te dije que en 1992, en el marco de los acuerdos de paz, fue el año que más ha crecido económicamente este país, sostenible por organismos internacionales, un 6%. Sí. Nunca más volvimos a crecer. Y comprobable por organismos internacionales, no maquillados acá por nuestro país, que siguen dándose el caso. Entonces, eso es lo que nosotros ganamos después de los acuerdos de paz. Pero si alguien viene y refuta los acuerdos de paz, simple y sencillamente, o está manipulando Déjame recordarte, este actual gobierno nace de los acuerdos de paz. Viene de un partido político. Bueno, de hecho, cuando nosotros estábamos entrevistando a firmantes de los acuerdos de paz, yo recuerdo que aquí Ana Guadalupe Martínez, Nidia Díaz, por ejemplo, entre otros, recuerdo yo que me decían, Sergio, el presidente actual es presidente por los acuerdos de paz. Y entonces yo le preguntaba, ok, explíquenos, porque yo lo entiendo fácilmente, pero mi tarea como entrevistador, como comunicador, no es yo dar mi análisis a menos que yo sea invitado como tú gentilmente lo estás haciendo. Coménteme entonces, listo, porque el presidente actual fue funcionario durante los 10 años que nosotros fuimos en el gobierno. Fue alcalde. Fue alcalde. Y él nace del FMLN. Y el FMLN nace de los acuerdos de paz. Pero él llega a ser presidente. ¿Por qué? Porque ahora se respetan los resultados y antes no. Sí. Entonces es contraproducente que él tiene mucho que agradecerle a los acuerdos de paz, pero particularmente porque él hizo promesas y las promesas que ha hecho no las ha cumplido. Y una de ellas es ofrecer toda la ayuda para la investigación de la masacre del Mozote. Sí. Que deviene precisamente masacres como eso, como la del Playón, como la del Mozote, masacre de la zona rosa, de las monjas, que es una masacre contra grupos, es un genocidio, étnicos, ¿sí? Por raza, credo, religión. ¿Cuál fue la masacre? Y se lo voy a poner así bien sencillo para que usted tenga una idea. Voy a hacer esto a un lado, Víctor, y te lo voy a poner un poco más tétrico. Quien ha estado en Auschwitz, en el campo de concentración mejor conservado en Polonia en estos días,
Saben que fueron alrededor de 6 millones de judíos los que murieron acá y otra gran cantidad en 30 años del dominio nazi. Los nazis perdieron al final porque ellos empezaron a matar a toda clase de personas como LGTBI, personas religiosos, políticos, detractores, opositores, pero su aliado Rusia también los empezaron a matar y fue Rusia precisamente la que encarnó el papel por las bajas temperaturas cuando tienen el debacle y empiezan a retroceder. Fue Rusia precisamente también la que tuvo mucho que ver en la época napoleónica. De hecho, Napoleón Bonaparte, que luego se declaró emperador y que yo he estado en la ópera de Garnier, por ejemplo, de Napoleón y en la tumba de Napoleón, yo he estado, y que la visitó Hitler, y tengo fotos desde la Plaza de la Trocadero, o Champs-Élysées, para llegar a Arc of Triumph, el Arco del Triunfo de Campos Elíseos. Napoleón Bonaparte fue exiliado a la isla de Santa Elena y regresó al Arco del Triunfo, pasando por ahí, pero en ataúd. Eso es lo que le ha pasado a todos los dictadores, Víctor. La historia mismo nos advierte. ¿Cómo murió Hitler? Precisamente por ser un dictador y murió para muchos con un veneno que tenía y lo muerte precisamente para evitar la horca, porque luego vinieron los tribunales de Nuremberg, donde colgaron, masacraron y mataron a todos los ex nazis de la SS y del Reich. ¿Por qué te estoy comentando yo todo esto, Víctor? Porque Napoleón Bonaparte sucumbió ante sus aliados cuando él los hizo a un lado. Sí. Listo. Una vez yo te he explicado lo que ha sucedido en la historia, se repite. ¿Qué hizo Napoleón Bonaparte, Víctor? Se metió a la Asamblea Legislativa. Se metió. Yo estaba entre diferentes viajes en los cuales hemos realizado. Yo estaba en Francia el 9 de febrero y allá muchísimos franceses me dijeron, uy, esa historia ya la vimos. ¿A quién puso presidente de la Asamblea o del Congreso? No, y lo voy a decir con mucho respeto para el presidente actual, que me merece mis respetos, de la Asamblea Legislativa. Pero Napoleón Bonaparte, ¿a quién puso de presidente de la Asamblea o del Congreso en Francia? A su caballo. Puso a un animal. Puso a un caballo como presidente de la Asamblea Legislativa. Y tú ves las consecuencias, porque hay un tema, Víctor, que es importante. Muchos políticos creen que tienen el arte de negociar y de moverse, y eso les da adrenalina. Pero hay en el mundo leyes físicas. Si yo dejo caer esto, sube y cae. Y cae por la gravedad. Sí. El calor dilata los cuerpos. Eso es decía ley. Mi madre, Sergio, que si tú le das un plato de comida a alguien que lo necesita, Dios por otro lado te da dos. ¿Sí? Si tú le deseas el mal a una persona, por otro lado te van a hacer el mal a ti dos. Tú acabas de mencionar otras leyes físicas, no espirituales. Espirituales. La ley de la siembra y la cosecha. Tú cosechas lo bueno y lo malo. Y no solamente tú estás decidiendo sobre ti, sino de que hasta 4 generaciones adelante. Sí. Esa ley no es una ley física de este mundo como lo que yo tiro. Como por ejemplo cuando viene Poncio Pilatos y le dice, mira, tus seguidores te han entregado. Ellos no son seguidores. Si yo los llamaría a los ángeles, vinieran inmediatamente a liberarme. Mi reino no es de este mundo, es espiritual. En el mundo espiritual, que es el que nos rige. ¿Por qué? Porque algo que nos dejó es el Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Todo lo que tú amarras, Dios amarra en el cielo, se amarra en la tierra, y lo que se desata en el cielo, se desata en la tierra. Hay leyes espirituales, y una de las tantas leyes espirituales, Víctor, es esa. La siembra y la cosecha, pero hay otras leyes espirituales también que tienen incidencia sobre esto, y una persona no puede pasar toda la vida haciendo daño sin recibir su recompensa, su factura, que es lo que le ha pasado a muchos líderes en el mundo, como lo ha hecho por ejemplo en los tiempos recientes Mubarak, por ejemplo en Egipto,
como lo ha tenido en su momento Osama Bin Laden, Gaddafi, Saddam Hussein en Kuwait. Listo. ¿A dónde quiero yo llegar, Víctor, con todo esto? Y se lo voy a poner en perspectiva. En Alemania, cuando se dan precisamente todos estos abusos que se meten, yo he estado en el Museo del Holocausto, por ejemplo, en diferentes países, y he visto, y para los que han tenido la posibilidad de ir a ver esos campos de concentración donde dice el trabajo los hará libre, y que tú, Víctor, te conmocionás por las cámaras de gas, cuando tú ingresas a esto, ves las bóvedas rasgadas, y entonces te dicen los tour guides, los guías turísticos, que eran rasgadas por la gente que se estaba muriendo con las uñas, que querían sobrevivir. Los metían, les decían que se iban a bañar, estaban una gran cantidad en una bóveda de cemento hidráulico y por un orificio le tiraban el veneno Cyclo B, que los exterminaba y luego los metían en hornos de fuego y entonces los mismos guardias alemanes hacían la broma a ellos y se burlaban y les decían, es que aquí le decía en la puerta del campo de concentración donde decía el trabajo los hará libre, que a ninguno hizo libre, todo el mundo entra caminando pero sale por el humo. Y se reían. Todo el que entra caminando, luego sale por el humo. No me vayas a interrumpir porque tengo dos mensajes importantísimos sobre esta situación. Porque luego los cremaban. Víctor, todos aquellos que han hecho alianzas con personas nefastas han terminado muy mal. En esos campos de concentración habían personas privilegiadas, que eran orejas y también las vistas. Eran los que le ponían el dedo. Los criteriados. Los que andaban metidos entre todos sus compañeros, porque hubieron revueltas. Muchas veces hubieron revueltas como el gueto de Varsovia. Si no sabe qué es eso, no tenemos mucho tiempo. En otra oportunidad, con gusto se lo podemos explicar. Sí. Si no, googleelo y ponga audiovisualmente y le van a explicar. Se dieron revueltas. Para evitar los nazis, ese tipo de revueltas tenían a gente de oído y vistas, orejas, que andaban observando y si iba a haber una revuelta le ponían el dedo, como actualmente, como periodistas en nuestro país. Pagados como pseudoanalistas, listo. Te invitan a ver un café para ver qué decís. Para ver qué dicen, no, y andan escuchando para después, porque obviamente reciben lo correspondiente en su momento. Okay. ¿Por qué te estoy planteando esto? Porque habían judíos que les ponían el dedo a los otros judíos a cambio de ellos de estar en unas barracas mejores, mejor alimentación. Sí, pero a la larga ellos también los terminaban matando cuando ya no les eran útiles. A la larga ellos también los terminaban matando porque ya no eran útiles. Y judíos, pueblo de Israel, los que pasan clamando, Víctor, que los sacaran de Egipto y los que pasan clamando la venida del Mesías. Listo. Y los que voy a irme a Roma. Voy a irme a Roma. Cuando se da la persecución de los cristianos allá, los cristianos que aborrecieran el nombre de Cristo no los iban a matar. Y muchos, al igual que los campos de concentración, negaban a Dios y decían que ellos no eran seguidores precisamente de Él. Te estoy hablando, Víctor, que se viene la Santa Inquisición. Y en la Santa Inquisición, que ha pedido el Papa en su momento, John Paul II, Juan Pablo II ha pedido muchas veces, y el Papa Francisco también, perdón por las abominaciones y abusos. Ellos, buscando protección, empezaron a negar a Dios. ¿Y sabes qué les pasó a la larga? Solamente compraron tiempo, porque a la larga también fueron ejecutados. Si hay alguien actualmente que quiere ganar tiempo y que piensa que son amigos de cualquiera en el mundo entero, también van a terminar siendo ejecutados. ¿Por qué? Chávez en Venezuela, Napoleón Bonaparte en Francia, ¿a quiénes terminó ejecutando? A sus aliados más próximos que le ayudaron a llegar al poder. Porque el poder es efímero.
De un día para otro ya no te levantás. Aquel gran líder o dictador se le paró el corazón y Dios dijo, listo, ya estuvo suave. Hasta aquí nomás, y te dio oportunidades hasta para que te arrepintieras. Y no solamente perdés la vida acá, sino que perdés la vida eterna. Víctor, ¿de qué me sirve a mí ganarme el mundo entero si voy a perder la vida eterna? Ya le puse 2 casos. Ahora voy a regresar para finalizar a nuestro país. En nuestro país, los acuerdos de paz dieron una pauta para un nuevo comienzo, para un mejor vivir, para nuevas oportunidades. Que no se aprovecharon en su momento fue otra cosa y no se siguen aprovechando tampoco. Sí. Muchísimas gracias, Víctor, te agradezco y te pediría también que me des la oportunidad de el mensaje cristiano. No te iba a dar esos 4 minutos, 5 que nos van quedando para esa reflexión cristiana que siempre nos deja al pueblo salvadoreño y al mundo entero, ¿verdad? Que nos ve. Y no sé de qué nos vas a hablar hoy, de qué reflexión. Víctor, cuando se da en Tierra Santa algo que me impresionó grandemente a mí a título personal. Cuando en Tierra Santa se da la otra vez hablando del Monte Sión, me causó una conmoción tremenda porque yo muchas veces había leído. De hecho, los que han podido estar en Israel no me van a dejar mentir, que precisamente cuando se hablaba de llegar a la tierra prometida y que reciben un mandato Moisés, y Moisés manda a un representante de las 14 tribus. Sí. De hecho, el templo, que ha sido derribado en 2 oportunidades, tenía 14 columnas representando a las 14 tribus de Israel. ¿No son 12 tribus? No, 14. Son 14. Cuando llegan precisamente a esta dinámica y que recibe un mandato y le dice, entra a la tierra donde emana leche y miel. Y en esta misma dinámica, precisamente que nosotros vemos, Víctor, se da un apartado interesante dentro de los representativos de las tribus de Israel. Costumbre todos los viernes de dejarla. Sí, muchísimas gracias, Víctor, por esta oportunidad de dar